Soy el pastor Juan José Gil. Cuando hablamos de preparación, tenemos que entender que en realidad es algo mucho más amplio de lo que podríamos entender cuando hablamos del tipo de preparación que hacemos para un futuro que puede ser eh, peligroso, difícil, crítico y que nos puede dar muchísimos problemas. En realidad necesitamos prepararnos para muchas situaciones. Decimos prepararnos para lo peor, pero también tenemos que prepararnos para lo mejor. Y cuando digo eso, estoy refiriéndome a que no solamente podemos mirar las dificultades que vayamos a atravesar para podernos preparar de manera que las podamos superar. También tenemos que prepararnos para lo mejor. Es decir, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Tenemos que estar listos para ese suceso, para ese evento, para esa situación, porque todos tendremos que dar cuentas a Dios, todos tendremos que mostrar nuestro yo más profundo, nuestra identidad, nuestra actitud, nuestra personalidad en lo más profundo. Y eso a simple vista muchas veces no se ve, a menos que tenga mucho discernimiento. Pero aunque pongamos mucho énfasis a veces en la supervivencia, en cómo superar esas dificultades, nunca deberíamos de perder de vista que no solo nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos ayudar a otros a prepararse también para lo que estoy diciendo, para lo mejor, para la venida del reino de Dios, para podernos presentar delante del Señor con la mejor de las actitudes, con el corazón limpio. Acuérdate que los limpios de corazón son los que verán a Dios. Y también, por supuesto, con la confianza necesaria como para podernos abrir, poder presentar nuestro yo interno, es decir, ser honestos, sinceros y ver si en realidad no hemos avanzado en nuestra vida tanto como deberíamos de haberlo hecho. Porque muchas veces nos hemos quedado quizá atascados en nuestro yo, en nuestro ego. Quizá nos hayamos sentido como muy motivados a lograr ciertas cosas, a conseguir quizá bienes materiales o conseguir posiciones sociales o conseguir cierto reconocimiento o aspirar a estar en una posición determinada, pero no hemos trabajado lo suficiente en nosotros mismos. Y tenemos que recordar que si queremos estar preparados para ese encuentro final con el Señor, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tenemos que ver en realidad hacia qué estamos orientados, qué nos preocupa más. ¿Nos preocupa más cómo nos ve el prójimo? ¿Nos preocupa más si superamos algunas dificultades? ¿O nos preocupa más, aún que eso, si vamos a ser aprobados por el Señor? Si el Señor va a estar contento con lo que hemos peleado, luchado, superado, en nuestro propio crecimiento para parecernos más a Él, para poder cumplir su voluntad, para lograr sus objetivos, no solamente nuestros objetivos de supervivencia. Entonces necesitamos mantener ese equilibrio, el equilibrio necesario para que nuestro enfoque no sea solamente el qué hacer para superar ciertos conflictos, como tribulaciones, angustias, tiempos complicados, difíciles, como guerras, hambrunas y demás, que sabemos que pueden ser muy acuciantes, que sabemos que nos pueden pues llegar a preocupar demasiado e incluso pues anularnos, deprimirnos o hacernos pensar que Dios no está con nosotros, lo cual eso nunca va a ser verdad en el sentido real de que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Entonces tenemos que equilibrarnos. ¿En qué sentido también? En el ayudar a otros a prepararse. La persona que está a tu lado, la conoces, tienes confianza con ella,
quizás sois parte de la misma congregación, o os conocéis como compañeros de trabajo y tenéis unas ciertas inquietudes que compartís y tal, pero ¿estaría preparada esa persona para la venida del Señor? ¿Estaría preparada para el reino de Dios? ¿Cómo está su carácter? Y de paso, pues nos miramos a nosotros mismos y nos examinamos y examinamos nuestras reacciones. ¿Cómo estamos nosotros en realidad? ¿Estamos de verdad confiando en Dios? ¿Estamos haciendo nuestra parte para que Él se pueda reflejar en nosotros? ¿Mantenemos nuestro corazón limpio, como limpiamos un espejo, para que cuando estemos delante de Él podamos ver una imagen clara y nítida? Cuando Dios está delante de nosotros, porque estará, ¿podrá ver su imagen reflejada en nosotros? ¿Podrá verse a sí mismo en nosotros porque hemos crecido, porque nos hemos propuesto que Él crezca y nosotros menguemos? ¿Estará el Señor feliz de ver que su imagen es tan nítida y clara como a Él le gustaría tenerla, como a Él le gustaría verse? Entonces nos damos cuenta de que quizá tengamos también mucho todavía por trabajar. Tengamos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy en una dinámica de crecimiento o estoy en una dinámica de conformarme como estoy? Eh, ¿Tengo la capacidad de examinarme a mí mismo? ¿Tengo la capacidad de compararme con lo que Dios nos ha revelado de Él? ¿Tengo la apertura y la determinación o la motivación suficiente para pedirle a Dios que me siga transformando? Porque lo necesito, porque no quiero estar enfocado en mi ego, en mi yo. No quiero ser el centro de mi preocupación, sino que quiero que Él sea, Jesús sea el centro, la verdad sea centrar en mí. El espíritu de servicio, el espíritu que refleja a Cristo, esté manifestándose en mí. Si no estoy en esa situación, no estoy en esa actitud, entonces quizá no esté perdido, quizá simplemente estoy pasando un mal bache, quizá me he descuidado un poco. Sea como sea, si nos sentimos en esa situación, bueno, deberíamos de buscar a Dios y deberíamos de pedirle que nos siga transformando, nos siga cambiando, nos siga dando más de Él y que nos dé la gracia de reconocer nuestra necesidad, de humillarnos, de ser limpios de corazón, como estaba mencionando, porque no queremos ocultar, no queremos ser hipócritas, no queremos presentar una cara cuando en realidad no es así como nos sentimos, o queremos aparentar algo que en realidad no hemos logrado todavía. Entonces también hay una preparación espiritual. Y para mí esa preparación espiritual es incluso mucho más importante que la física, que la anímica, porque es más importante que nos parezcamos a Cristo, que logremos pues objetivos de supervivencia que pueden ser muy interesantes, muy buenos, pero que sabemos que, bueno, todo eso es pasajero. Sin embargo, hay una aspiración que está enfocada en lo eterno. Y en la escuela en la que estamos, donde Dios nos ha puesto, tiene como objetivo principal esa eternidad. Por supuesto, es importante que vivamos en este tiempo, que aprendamos el máximo que podamos en esta escuela, incluso que vayamos logrando objetivos que a veces son temporales, pero que de ellos aprendemos muchas cosas. Y todo eso es bueno. No digo yo que solamente estemos pensando en lo espiritual, pero
podemos perder el equilibrio. Si queremos una buena preparación, tenemos que prepararnos también a nivel espiritual. Y muchas veces la mejor manera de prepararnos o estar en forma a nivel espiritual es ayudando a otros a prepararse también. Eso significa que voy a hacer lo posible para que el amor de Dios se refleje en mí, de manera que la relación que tenga con esta persona le pueda edificar, pueda ser de bendición para ella, pueda recordarle a Cristo, pueda recordarle que hay un Dios todopoderoso, que la ama, que busca lo mejor para esa persona y que, bueno, quiere compartir con ella la eternidad. Está tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu familia, ¿están en esa preparación? ¿Cómo podemos hacerlo? Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido también, porque Jesús pagó un altísimo precio por eso. Jesús no evadió la dificultad siempre. Hubo momentos en que sí, porque no hubieran cumplido el propósito divino para él. Por ejemplo, morir antes de tiempo. Entonces, de alguna manera, eh, Jesús tuvo el discernimiento suficiente como para saber qué tenía que hacer en cada momento. Y eso es sabiduría. Y eso es resultado de la comunión y la comunicación con Dios. ¿Estamos nosotros en ese curso? ¿Estamos nosotros en esa preparación? Que cuando estemos cara a cara con Dios no sea nuestro ego el que está ahí, porque sin duda Dios lo va a evaluar, lo va a juzgar. ¿Qué está pasando por nuestra mente, por nuestro corazón? ¿De qué nos nutrimos? ¿Qué aspiramos a ser o qué queremos tener? Todo esto es tan importante o más que cualquier otra forma de preparación. Entonces, tengámoslo en cuenta. Ahora estamos en un periodo de preparación a varios niveles, pero de todos esos, el más importante es el nivel espiritual. No lo olvidemos, porque Dios es espíritu y Él está buscando gente que se acerque a Él en el espíritu, que lo valore en el espíritu, que lo honre en el espíritu. Y eso significa que para nosotros lo espiritual esté vivo, esté avivado, presente, que para nosotros sea relevante, suficientemente importante como para ponerlo como prioridad. Bueno, dejo con esa reflexión. Dios os bendiga.